grita, aplaude y grita, aplaude y grita. Su nombre dado. Hoy te vas a gozar con Jehová. Allá atrás no había nadie haciéndolo. Dígaselo al otro: hoy te vas a gozar con Jehová. Muchas veces usamos el dedo para señalar y para juzgar, pero los cristianos lo usamos para profetizarle algo bueno a alguien, para declararle una palabra a alguien. Diga gloria a Dios. Así que dígale a alguien: te vas a gozar en este día. Diga: Dios te va a hablar a tu corazón. Dios va a hablar a tu espíritu. Dios va a hablar a tu vida en este día. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Y así, con ese entusiasmo, diga gloria a Dios. Vamos a estar recibiendo el portavoz, el portador de la poderosa y bendita palabra del Señor. Ha dado una clase estupenda que si usted se la perdió, se la perdió. Y no la grabamos, así que, pero está grabado en el corazón de todos los que recibieron la clase. A su nombre la gloria. Tengo el honor y el privilegio de presentar al hombre de Dios. Él es pastor asistente del Tabernáculo de la Fe, pastor del apóstol Manuel Ruiz. Como él lo dijo en la clase, 40 años. Aleluya. Eso es testimonio. Diga gloria a Dios. Alguien que diga: dedo, cuando tengas 40 años aquí, estará más joven que... Qué testimonio, hermano. ¿Y cuánto tú tienes tiempo? Tengo un día, pero mañana voy a estar en otra iglesia y mañana estoy en otra. Ahí está aquí. Eso no es testimonio. Testimonio de crecer en el lugar que Dios te estableció. Alguien está aquí. También es director del Centro Bíblico Cristiano Pentecostal del Tabernáculo de la Fe. Ahora, como yo soy un hombre arrebatado, él lo dijo en antes: hijo de tigre tiene que salir rayo. Yo no sé por qué te está diciendo. Pero yo soy arrebatado y desde este altar le digo: Chilibre va a tener su propio centro bíblico pentecostal por unción, autoridad y poder, porque de aquí saldrán maestros disciplinados, ordenados, caminando en obediencia a Dios, fidelidad y en lealtad. ¿Alguien está aquí? ¡Recíbelo! Yo no sé lo que voy a predicar. Hágase quieto. Ahora ustedes decían: aleluya. Su nombre es director del Centro Bíblico Pentecostal. Oye, pero qué demora para darle el micrófono a usted, hermano. A su nombre la gloria. Hay poder en Jesús. Así que no lo voy a hacer esperar más, porque está, el mensaje está calientito ahí. Vamos a recibir el hombre de Dios, el pastor Ramón y Casa. Dale un aplauso bien fuerte. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Ponga su mano en el lugar donde usted siente dolor. Ponga su mano en ese lugar donde un familiar tiene una enfermedad. Dios rompe el orden y Dios va a sanar. Se oró hace un momento, se rompieron cadenas y ese es el ambiente para recibir sanidad de parte de Dios. Los que nos ven a través de las redes sociales, pon tu mano en ese lugar afectado, porque Dios te va a sanar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, en este día, Señor. Padre, reconociendo que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en este momento glorifica el nombre de Jesucristo, Señor. Haz señales y haz milagros que testifiquen que Jesús ha resucitado y está vivo. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo dolor, reprendemos toda molestia en el nombre de Jesús. Todo problema cardíaco, todo problema de diabetes, todo problema de cáncer, Padre, en los ovarios, Padre, todo problema en las articulaciones, ahora en el nombre de Jesús declaramos sanidad, porque por tus llagas
hemos sido sanados. Padre, declaramos sanidad sobre tu pueblo por el poder de la palabra. Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, recibe sanidad. El que me está viendo por las redes, ahí hay poder de Dios sanando, liberando. Dios está tocando, Dios está liberando, Dios está sanando. Ahora, 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 recibe tu sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, da vista, Señor, calza muela. Ahora, la presencia de Dios, el poder de Dios te envuelve. Hay sanidad para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Ahora, con señales, con milagros, con prodigios. Padre, da testimonio que Jesucristo ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Y a su nombre. Aleluya. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Hay poder en Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay poder en Jesús. Dios ha sanado. La presencia de Dios está en este lugar. Y el pastor Eduardo estuvo orando. Y créame que sí había algo. Digo, había. Pero ya no hay, porque aquí gobierna el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos al libro de Josué, capítulo 1. Y sé que esta es una iglesia de fuego, esta es una iglesia de poder. Saludos de parte del apóstol Manuela Ruiz, su esposa y su familia, y de todo el liderazgo del Tabernáculo de la Fe. A cada uno de ustedes, y en especial a los pastores de esta casa, como dije en la escuela dominical, son personas muy reconocidas, de credibilidad y de testimonio. Así que siéntanse privilegiados de tener un hombre y una mujer de Dios que le está guiando. Así que denle un fuerte aplauso a sus pastores. Aleluya. Vamos a Josué capítulo 1. Versículo 7 y el versículo 8. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de estupor, Señor. Toda distracción la atamos en el nombre de Jesús. Danos un corazón entendido, una mente abierta, Señor, para recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar mucho más allá de las palabras del predicador. Y que tú te manifiestes, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y uses al portavoz de tu palabra y se manifieste tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Como dije anteriormente, esta es una iglesia de poder, es una iglesia de avivamiento, unción, poder y autoridad. Pero hoy, más que un mensaje como tal, está más enfocado hacia la enseñanza. Por eso vamos a usar la Biblia. Usted prepárese para usar la Biblia. Vamos a ver muchos pasajes. Y el tema que queremos desarrollar en esta tarde es contestar una pregunta que he escuchado continuamente a través de las redes sociales o de predicadores. Y esta pregunta es: ¿para qué tanta teología y para qué tanto estudio? ¿Cuánto han escuchado predicadores que han hecho esta pregunta? Predicadores que posiblemente hemos dicho: ¿de qué te sirve tanta teología? ¿De qué te sirve tanto estudio de la Biblia? Y quizás nosotros hemos hecho esa pregunta o hemos declarado eso en algún momento. Y eso se está dando continuamente y lo estoy escuchando repetidamente. Y hoy queremos contestar esa pregunta. Ver qué dice la Biblia. Comprender lo que la Biblia dice. Y sobre todo comprender
por qué a veces los predicadores hacemos esa pregunta. Y en este libro que acabamos de leer, del libro de Josué capítulo 1, versículos 7 al 8, la primera respuesta de por qué hay que estudiar doctrina, teología y estudiar la Biblia es porque Dios lo ordena. Yo no sé a quién usted le va a hacer caso, si a nosotros los predicadores o le va a hacer caso a lo que Dios ordena. Y este libro en Josué capítulo 1 versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Pero para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios le está ordenando a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Pero para qué? Para guardar la palabra. Y usted y yo no podemos guardar la palabra si no la conocemos. Para poder guardar la palabra hay que conocerla. Y Dios está ordenando a Josué: sé valiente y esfuérzate en obedecer la palabra. Y le dice: no te apartes de qué cosa, de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y mire lo que dice el versículo 8: nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dios ordena meditar en su palabra. Dios ordena estudiar la Biblia. O sea que la primera razón por la cual hay que tener estudio teológico, hay que escudriñar la palabra, es porque Dios lo ordena. Y dice este pasaje: nunca se apartará este libro. ¿Cuántos tienen este libro que se llama la Biblia? Y Dios le ordena, recuerde, es Dios el que está hablando. No es Moisés el que le está hablando a Josué, es Dios. Y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noches meditarás en él. Vamos a Segunda de Crónicas. Y como le dije anteriormente, más que un mensaje, es una enseñanza la que tenemos para el día de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Por qué hay que estudiar la Biblia? ¿Por qué hay que escudriñarla? ¿Por qué tanto estudio de la palabra? Ya vimos, porque Dios, ¿qué? Lo ordena. ¿Y usted a quién va a obedecer? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 en adelante, usted lee de la siguiente manera. Y el pianista ahí nos ayuda un poco, un tono suave ahí, para ayudarnos en la enseñanza. Capítulo 17 de Segunda de Crónicas, del versículo 1 en adelante, dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín para su padre Asa, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué? Para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramón, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Pero mire, ¿por qué cayó el temor?
¿Por qué los reinos alrededor no se levantaron contra Josafat? Primero porque Josafat estuvo en los caminos de David. Pero lo más importante, dice que él ordenó a Judá, a sus príncipes, que enseñasen la palabra. Cuando usted enseña la palabra, hay avivamiento. Cuando usted aprende la palabra, activa el mover de Dios y el avivamiento en los corazones. Usted ve este pasaje. Este hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y en ese corazón conforme al corazón de Dios, le dice a sus príncipes, le dice a sus siervos, le dice a sus oficiales: vaya y enseñen la palabra al pueblo. Y comenzaron los sacerdotes y comenzaron los levitas y se fueron de ciudad en ciudad a enseñar la palabra. Y luego de haber enseñado la palabra, el temor de Jehová cayó sobre los otros reinos y no osaron hacerle frente guerra a Josafat. Cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú aprendes la palabra, el temor de Dios va a caer sobre tus enemigos. Va a haber avivamiento en tu reino, va a haber avivamiento en tu casa. Porque la palabra te protege. La palabra despierta el mover de Dios en el corazón. No existe ningún mover de Dios que no incluya la palabra de Dios. Porque Dios se expresa por su palabra. Dios crea por su palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios será prosperada para todo aquello en el cual Él la envió. Si tú quieres un avivamiento, si tú quieres un cambiar en tu corazón, necesitas escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está aquí en la Biblia. Hoy en día estamos haciéndole más caso a las experiencias de los predicadores que a la palabra de Dios. Hoy hay un mover, hay un estilo donde los predicadores, nosotros los ministros, estamos predicando más de nosotros que de la palabra de Dios. Estamos predicando más de nuestras experiencias que de la palabra de Dios. Estamos enseñando a un pueblo que se edifique en base a nuestras experiencias, en vez de edificar un pueblo en base a la palabra de Dios. Por eso es que hay tanta división, por eso es que hay tanta debilidad espiritual. Gente con poder, pero haciendo cosas indebidas. Gente con poder, pero que no están conformes a la palabra y engañando a muchas personas. Porque este libro me dice a mí, la Biblia, que el poder y la palabra van juntos. No podemos dividir la palabra del poder, ni el poder de la palabra. Hoy los hombres han querido sacar y dividir los que tienen poder de los que tienen conocimiento. Esa división no viene de parte de Dios. Todo hombre, toda mujer lleno de Dios es conocedor de la palabra y manifiesta el poder de Dios. Porque es importante la teología, conocer la palabra y estudiar, porque Dios lo ordena para transformar vidas, para crear un avivamiento, para que haya protección alrededor de nuestros hogares. Yo creo que usted nos acompaña a Nehemías capítulo 8. Un poquito más adelante, Nehemías capítulo 8. Y leemos del versículo 1 en adelante. Y dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley, la palabra, el libro de la ley de Moisés, la cual, ¿quién le había dado ese libro? A Moisés, porque es palabra de Dios. Lo que usted tiene en su mano es palabra de Dios. Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley, y delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, desde la mañana hasta el mediodía. ¿Qué estaban haciendo? Leyendo la palabra en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, que es la palabra. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello,
Y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose en tierra. No sé si usted lo ve, pero eso es un culto. Ahí está el púlpito y está Esdras y está la palabra, y adoraban y se humillaron y se adoraban a Jehová inclinándose a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender, mire lo que dice, hacían entender al pueblo ¿qué cosa? La ley. Y el pueblo estaba ¿qué? Atento. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron al todo el pueblo: Dios santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Miren lo que hacían los ministros. Enseñaban ¿qué? La palabra. Y cuando enseñaron la palabra, ¿qué ocurrió? El pueblo escuchó la palabra, la entendió. Y cuando entendió la palabra se dieron cuenta que estaban mal. Y se entristecieron porque se dieron cuenta de la idolatría que habían practicado antes del juicio de Dios cuando destruyó a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Y habían estado cautivos y habían regresado a su tierra, pero a pesar de haber regresado a su tierra se habían equivocado en algunas cosas. Y el pueblo comenzó a entender porque el ministro le enseñó. Los hombres y las mujeres de Dios, si usted quiere que su pueblo, que usted en cual Dios le ha puesto, aprendan a caminar en rectitud, tiene que enseñarle la palabra. Es la palabra la que trae convicción de pecado. Es la palabra que trae esa convicción de cambio. Es la palabra la que nos enseña y nos dice: tenemos que buscar la presencia de Dios. Es la palabra. Hoy la gente está buscando poder, está buscando fama, está buscando reconocimiento, está buscando puestos, pero no están buscando ser transformados. Hoy queremos tener poder. Hoy queremos servir a Dios. Hoy queremos que nos usen, pero sin ser cambiados. La palabra cambia. La palabra nos desnuda lo que hay en nuestro corazón. Pero si un pueblo no se le enseña la palabra, ¿cómo va a desarrollar? ¿Cómo va a ser transformado? ¿Cómo va a fundamentar su vida? ¿Cómo va a alcanzar las promesas de Dios? ¿Cómo va a aprender a vencer el enemigo? ¿Cómo va a tener una vida en victoria? Hoy hay mucho pueblo de Dios que dice la Biblia, y ellos lo saben. La Biblia dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y otros que dice, otro pasaje: mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero a pesar de saber eso, ellos en su vida personal no sienten los ríos de vida en abundancia. No sienten la paz. ¿Por qué? Porque necesitan fundamentar su vida en la palabra. Con mucho respeto, porque me ven por las redes sociales. Hace más de un año atrás estalló la pandemia. Y muchos predicadores comenzaron a decir cosas. Comenzaron a hablar cosas, a profetizar cosas, y ninguna se cumplió. Escuche, ninguna. Marca de la bestia, esto, que lo otro, que aquello. Y llenaron al pueblo de miedo, llenaron al pueblo de temor. Y cuando el pueblo tenía temor y miedo, entonces nosotros los predicadores tuvimos que predicarle y decirle: no temas. Pero nosotros los llenamos de temor.
Porque la Biblia dice, si usted conoce la palabra, Jesús le dijo a los discípulos y a la iglesia: si cuando veas que estas cosas se están cumpliendo, alzad vuestros ojos, porque gozaos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y llenamos al pueblo de temor. Si esto hubiera sido tiempo de la venida de Cristo inminente, no era para llenar al pueblo de temor, era para decirle: levanta tu cabeza y gózate, porque nuestra redención está cerca. Pero como no conocemos la palabra, comenzamos a llenar al pueblo de temor. Y yo lo tengo que decir, porque muchos predicadores vieron su economía afectada por la pandemia y su estilo de vida fue afectada. Y como su economía personal fue afectada porque no fueron honestos en su forma de administrar el dinero, comenzaron a tratar de congregar a las personas a pesar de las cosas, exponiendo el peligro a su congregación, porque necesitaban el dinero y no porque tuvieran amor a las almas. Si conocemos la palabra, nos daríamos cuenta que si era el tiempo del inicio de la tribulación, porque si alguien le dice a usted que la vacuna es la marca de la bestia, es porque ya estamos en la tribulación. Pero la Biblia dice que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Pero si usted y yo no conocemos palabras, nos llenan de temor, nos llenan de miedo, nos llenan de duda. Y después nosotros mismos tenemos que predicar al pueblo: no temas. Y nosotros mismos le hemos llenado de duda. Denle un aplauso al Señor. Y el pueblo vio la palabra, entendió la palabra, y hubo una transformación del corazón. ¿Qué nos dice Juan capítulo 5? Mire, todos los que nos estamos viendo, ¿por qué es importante escudriñar la palabra? ¿Por qué es importante estudiar la palabra? ¿Por qué hay que estudiar, escudriñar? Para aquellos que preguntan: ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta teología? Bueno, ya usted está aprendiendo. Y yo no le estoy predicando ni enseñando lo que yo opino. Yo estoy hablando de lo que dice la palabra. Por eso le estoy dando muchos versículos, y hay muchísimos más. Juan capítulo 5, en el Nuevo Testamento. Un pasaje muy conocido, usted lo conoce. Evangelio según San Juan. El versículo 39. Mire lo que le dijo Jesús. Usted lo conoce. Lo tenemos. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias. ¿Quién lo dijo? Jesús. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio. ¿Usted quiere conocer quién es Jesús? Jesús está en la palabra. Jesús está en la palabra. Y yo quiero, en Lucas, no lo tengo aquí en el bosquejo, pero vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, el camino a Emaús, capítulo 24. Versículo 25. Vamos a leer del versículo 19. Jesús se le aparece a dos de sus discípulos camino a una ciudad de Emaús luego de la resurrección. Y les dice, entonces él le dijo, ¿qué cosas? Porque ellos le estaban, Jesús les preguntó en el versículo 17, ¿qué platicas? ¿De qué están hablando? Y el versículo 18 ellos le contestan respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellos han acontecido en estos días? Entonces él, o sea Jesús le dijo, ¿qué cosas?
Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Como le entregaron los principales sacerdotes, nuestro gobernante, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y mire lo que dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo. Lo partió y les dio. Entonces les fueron, ¿qué? Abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos ¿qué? Hablaba en el camino? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Cuando nos abría, ¿qué cosa? La escritura. Las escrituras, Dios ordena que las escudriñemos, porque ellas son las que dan testimonio de quién es Jesús. El mismo Jesús, desde Moisés y los profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, le estaba enseñando en la escritura lo que decían acerca de él. Todavía el Nuevo Testamento no había sido establecido, ni siquiera se había escrito. Y solamente con el Nuevo Testamento comenzó Jesús, desde Moisés, los jueces, los profetas, los salmos, a demostrarle lo que él decía, la palabra de cómo iba a ser el Mesías. Y ellos dicen que mientras Jesús le abría las escrituras, ardía en su corazón. Eso es lo que hace la palabra. La palabra produce un ardor en tu corazón para encontrarte con el Maestro y conocer quién es Jesús de Nazaret. Eso es lo que hace la palabra. Cuando no escudriñas la palabra y te llenas solamente del poder, quieres dar a conocer a los hombres quién tú eres. Pero cuando conoces la palabra y tienes el poder, tú quieres enseñar quién es Jesús. Hechos capítulo 17. Versículo 10. Pablo en una ciudad llamada Berea. Mire lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habían llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo llega a una sinagoga judía. Ellos tienen la escritura, que es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y Pablo comienza a enseñarles acerca de Jesús en base a la escritura. Y este pueblo, estos judíos, ¿qué hacen? Abren su escritura, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Y qué dicen? Escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. No crea lo que diga todo predicador. Se me fue bajito. Usted y yo tenemos que filtrar toda palabra, toda declaración, si está conforme a la escritura. Pero ¿cómo usted y yo vamos a filtrar la información si es de acuerdo a la escritura, si no la conocemos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va usted a saber? ¿Solamente por la imagen del hombre o la mujer?
solamente por su fama, solamente por su tamaño y su ministerio. No, no importa quién hable. Pablo dijo que si viene otro o un ángel hablando otro evangelio que sea diferente al que hemos predicado, sea anatema. O sea que yo tengo que escudriñar la escritura, tengo que filtrar las palabras, tengo que examinar si es correcto. Y les voy a dar un dato, porque Satanás es astuto, Satanás es terrible. Y la Biblia dice que cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo: si eres hijo de Dios, porque tenía hambre, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y Satanás dijo: ah, Jesús, tú eres espiritual. Perfecto. ¿Y te gusta la Biblia? Ok. Ahora yo te voy a tentar con la palabra. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué le dijo? ¿Qué hizo Satanás? Lo llevó a la parte más alta del templo, a la torre más alta arriba, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate. Estoy parafraseando, tírate, porque escrito está. Oye, mira, el diablo citando la Biblia. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Mire que Jesús no le dijo: eso es mentira. Ojo, no le dijo es mentira. ¿Qué le dijo? Ok, es verdad, está en la palabra, pero también está escrito: a Jehová no tentarás a Jehová el Señor tu Dios. Pero ¿qué quizás hubiéramos hecho ustedes y nosotros? Mira, la Biblia sí dice que a sus ángeles mandará, así que, porque la Biblia lo dice. ¿Cuántas verdades usted ha seguido y están fuera de orden? Porque no conoce la escritura como es, para que haya equilibrio en la revelación. Jesús no le dijo es mentira, pero le dio un versículo que le da equilibrio a esa verdad. Porque la revelación de Dios es completa, de Génesis a Apocalipsis. Y muchas veces los predicadores y los cristianos tomamos algunos pasajes y queremos vivir según esos pasajes. Está bien, pero hay otros pasajes que te van a dar claridad y complemento a esa verdad. ¿Y cómo lo vas a conocer si no escudriñas la escritura? Y muchos cristianos han destruido su vida por escuchar a un predicador que afirma una verdad sin el contrapeso bíblico para darle equilibrio a su vida espiritual. Para eso es que están los pastores, por eso están los maestros, para formarnos, para educarnos, para que tengamos una vida correcta. Pero muchos de nosotros solamente nos gusta leer unos pasajes de la Biblia o algunos libros de la Biblia y no queremos leer la Biblia completamente. No queremos escudriñarle. Yo a veces me da temor preguntar a la gente: ¿cuántas veces has leído tu Biblia de Génesis y Apocalipsis? Personas que tienen 5, 10, 15 años, que predican y enseñan y no han leído nunca o quizás una sola vez la Biblia de Génesis y Apocalipsis. ¿Cómo puedes nutrir a un pueblo? ¿Cómo puedes edificar a un pueblo si tú mismo no conoces la palabra de Dios? A mí me dijeron que yo tenía 2 horas. Así me dijo el pastor. Así que yo voy con calma y pausando. Romanos capítulo 15. Porque tenemos que dar fundamento. Y no vamos por la mitad todavía. Romanos capítulo 15. Y si usted ve, lo estoy llevando a través de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, varios, ya hay muchos más. Romanos capítulo 15, mire lo que dice, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
¿Por qué tengo que escudriñar la Escritura? Para tener esperanza. Porque se escribieron, están ahí para darnos ¿qué? Esperanza. Y la Biblia me enseña que no importa lo que yo vea hoy en día, no importa que el malo parezca prosperar, no importa que haya injusticia, no importa lo que está ocurriendo hoy, la Biblia me dice que al final nosotros reinaremos con Cristo aquí en la tierra, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y al final vamos a estar del lado ganador, que la injusticia se va a acabar, que el llanto y el lamento no va a haber más. La Biblia dice en Apocalipsis que ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, porque todas las cosas pasaron y son hechas nuevas. Esta palabra me da esperanza en medio de un mundo de dolor, porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. La Biblia te dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si conozco la Biblia, tengo esperanza. Si conozco la Biblia, ya yo sé cuál es el final. Si conozco la Biblia, sé cuál es el desenlace. Y yo voy a estar del lado del ganador, que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque conozco la palabra. 1 Corintios 10. Versículo 11. Pablo, después de narrarle a la iglesia de Corintio, y observe, porque a veces por falta de escudriñar la palabra no nos damos cuenta de los detalles. Pablo no le está escribiendo a los judíos. Pablo le está escribiendo a una iglesia gentil, una iglesia que no tenía el Antiguo Testamento, que era de los judíos. Y Pablo, la escritura que establece en las iglesias primitivas era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había desarrollado aún. Y con esa escritura del Antiguo Testamento, el apóstol Pedro se levanta en el día de Pentecostés y predica conforme a la palabra, y se convierte en 3,000. Los apóstoles enseñaban conforme a la palabra. Usted vio en Tesalónica, Pablo iba cada día a las iglesias y le predicaba a Jesucristo conforme a la palabra. ¿Cuál palabra? El Antiguo Testamento. La iglesia se fundamentó en la palabra. Porque yo he escuchado predicadores decir que los apóstoles predicaban y no tenían la Biblia. Sí la tenían y predicaban la palabra. Y aquí está Pablo a la iglesia en Corintio. Y desde el versículo 1 del capítulo 10 comienza a recordarles cosas que están ¿qué? En la palabra. Los acontecimientos del pueblo de Israel en el desierto, las luchas, las pruebas, la desobediencia. Y cuando termina de listar esos acontecimientos, dice en el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas ¿para qué? Amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Yo escudriño la palabra para ser amonestado, para comprender lo que ocurrió, cómo Dios trabajó, cómo Dios trató. Y reitero, Pablo le está enseñando a una iglesia que no es judía, a gentiles. Le está enseñando en base a la palabra. La iglesia primitiva fue fundamentada en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Pasaje conocido. Versículo 16. Toda. ¿Qué dice ahí? Toda, no alguna. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es que útil, no inútil. Es que útil. ¿Para qué? Enseñar, redarguir,
corregir e instruir en justicia. Por eso tengo que estudiar la Escritura. ¿Para qué? Para que me redarguya, para que me corrija y para que me instruya en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si yo no escudriño la palabra, no voy a ser perfecto, no voy a estar enteramente preparado. Necesito esa escritura inspirada. Cuando Pablo escribió eso, Hebreos no había sido escrito, Apocalipsis no había sido escrito, Primera y Segunda de Pedro no había sido escrita, Judas no había sido escrito. Entonces, ¿qué está hablando Pablo? De la escritura que existía. Ahora súmele lo que Dios nos dio ahora. En Efesios la Biblia dice que debemos fundamentarnos en la roca que es Cristo, edificado sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. ¿Usted sabe qué significa profetas y apóstoles? La palabra. Los profetas, la palabra del Antiguo Testamento. Los apóstoles, la enseñanza y la doctrina del Nuevo Testamento. La palabra. Porque es útil para redarguir, para corregir en justicia. Y yo quiero que usted, vamos a retroceder un poquito. Ahora, ¿por qué? Ya yo veo que la Biblia me dice a mí que debo escudriñar la palabra. Y Él les ha dado la razón. Usted puede leer Salmo 119 y muchos versículos de la Biblia que hablan de la palabra. Le hago la pregunta. Si un predicador le dice a usted, ¿para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta teología? ¿Usted qué le va a contestar? Porque Dios lo ordena. ¿A quién le va a creer usted? ¿Al predicador o a la palabra? A la palabra. Ahora, mire lo que dice Esdras. Y usted disculpe y mantenga ahí en Timoteo, porque vamos a leer un pasaje ahora ahí mismo en Timoteo. Pero vamos a Esdras, capítulo 7. ¿Ok? Ya yo estoy convencido que debo escudriñar la palabra todos los días. Debo prepararme, debo estudiarla. Por todos los beneficios que acabamos de leer. Ahora debemos seguir el modelaje de Esdras. ¿Cuántos se recuerdan la clase de escuela dominical? La palabra modelaje. Vamos a seguir el modelaje, el modelo de Esdras. ¿Qué dice Esdras capítulo 7? Capítulo 7, versículos 10. Porque Esdras había que preparado su corazón. ¿Para qué? Inquirir la ley de Jehová. Busque usted. ¿Qué significa inquirir? Usted tiene, igual que yo, un aparato que se llama celular, smartphone, que a veces es más inteligente que el que los usamos. A veces el celular no puede ser más inteligente que usted. Si usted tiene este celular, úselo. Busque en Google la palabra inquirir, qué significa, y así cuando lee la Biblia esas palabras, busque el significado. Y dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué más? Cumplirla. Y además, ¿para qué? Para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas. Preparó su corazón para inquirir la ley, para cumplir la ley y para enseñar la ley. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? ¿Usted quiere ser un siervo de Dios aprobado? Prepare su corazón. O sea que para aprender la palabra hay que preparar el corazón. Quiere decir que si yo no tengo un corazón sano, no puedo estudiar la palabra. Aunque la lea, no la voy a poder comprender. No voy a ver las cosas que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque tengo un corazón que no es correcto. Y mira ahí en Timoteo, por eso le dije que no. Yo les hago una pregunta. ¿Hay alguien que haya tenido más revelación que el apóstol Pablo aquí en la iglesia esta? ¿Hay alguien que haya tenido más revelación que el apóstol Pablo en el tabernáculo? ¿Hay alguien que haya tenido más revelación? ¿Usted conoce algún profeta, pastor, evangelista de hoy en día que haya tenido más revelación que el apóstol Pablo? ¿Usted conoce a alguien? No. Y mire lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Cuando ya Pablo estaba en sus últimos días, sabía que iba a morir.
que iba a ser ejecutado. Pablo murió decapitado. En el capítulo 4, versículo 13, Pablo le da instrucciones a su hijo Timoteo y le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Por qué usted cree que Pablo pidió los libros y los pergaminos? ¿Para usarlo de almohada en la cárcel? ¿Para prender una fogata con los libros y los pergaminos porque hacía frío? ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo pidió los libros y los pergaminos? Para estudiar la palabra. El hombre que fue transportado al cielo, al tercer cielo, y que vio cosas que no se le permitió hablar, que trajo la revelación, que nos escribió tantas epístolas que hoy son la base de la doctrina de la iglesia. El hombre que tuvo una relación cercana con Jesús, el Cristo glorificado, que se le aparecía y se le hablaba, que muchos quieren ser como Pablo. Bueno, ese Pablo, después de todas esas revelaciones, al final de sus días, dice: tráeme los libros y los pergaminos porque todavía tengo que aprender. Todavía tengo que escudriñar. Todavía tengo que buscar lo que dice la Escritura. Todavía necesito formación. Y hay gente que dice: yo no necesito que me enseñen, porque a mí Dios todo me revela. No, eso no es lo que enseña la Biblia. El apóstol Pablo pidió los pergaminos y los libros para leerlo. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando estaba preso, a punto de morir, al final de su ministerio. ¿Por qué los predicadores decimos esta expresión? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanto estudio y tanta letra? Por tres razones, o dos o tres razones básicas. La primera, de buena intención, lo decimos porque queremos enfatizar a las personas que lo más importante es el corazón. Pero en ese buen deseo estamos enseñando mal a la iglesia. Me preguntaba una alumna en el centro bíblico: ¿y qué les decimos entonces a esas personas que conocen mucha Biblia pero sabemos que están mal? Porque hay gente que conoce Biblia, que te enseña, pero su vida no refleja lo que dice que saben. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Y yo le contesté: felicítalo, felicítala por estudiar la Biblia. Y dile: has avanzado, conoces la palabra y te felicito por el esfuerzo. Pero ahora deja que Dios haga que esa palabra se haga viva en tu vida. No es que esté mal que estudiaste, no, porque el problema no es el estudio, el problema es el corazón del hombre. Pero cuando nosotros le decimos a la persona: ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta teología? Porque hemos visto personas con conocimiento y teología que no andan bien, y queremos que las ovejas no se llenen de orgullo y de altivez. No nos estamos dando cuenta que le estamos enseñando al pueblo: no estudies la Biblia. Y se levanta un pueblo que no estudia la Biblia porque nosotros mismos le hemos dicho: no estudies la Biblia. Y cuando en la iglesia vienen los problemas por falta de formación, no sabemos, y somos nosotros mismos los ministros con buena intención que le hemos dicho a la gente: ¿para qué estudio? ¿Para qué tanta teología? Y crece un pueblo sin formación espiritual. No critiquemos al que estudia la Biblia, no lo señalemos, digámosles: lo que has aprendido te felicito, pero ahora deja que el Espíritu Santo, cada conocimiento que Dios te ha dado, lo haga una realidad en tu vida, para que seas un hombre y una mujer completo en el llamado que Dios tiene para tu vida. Dele un aplauso al Señor. En segundo lugar, ¿por qué las personas, algunos ministros dicen esto? Porque quieren manipularte. Lastimosamente es así. Porque mientras más tú conoces, menos te pueden manipular. Y hay ministros que
que sí manipulan la palabra para sus intereses personales, con agendas personales. Así como Satanás manipuló la palabra y le dijo a Jesús: escrito está, a sus ángeles mandarás delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Así hay ministros que usan la palabra para provecho propio. Y eso solamente es un mensaje. Pablo habla de ellos, que utilizan la palabra para beneficio propio y que predican la palabra con intenciones personales y de una forma inapropiada. Y no quieren que tú ni que yo escudriñemos la palabra, porque cuando escudriñamos la palabra vamos a ser como los de Berea y vamos a ver, lo que tú dices parece que está en la palabra, pero estás equivocado. Yo pensé que usted iba a decir amén. Hay gente malintencionada. Hay algunos que predican, pero les falta formación. No son malintencionados. Hubo un caso en Hechos de los Apóstoles que dice la Biblia que había un predicador fogoso llamado Apolos. Y se le acercó Priscila y Aquila y lo tomaron aparte y le dijeron, y le explicaron más exactamente el camino para que él pudiera seguir predicando con esa fogosidad la palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero que usted me acompañe a Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y la tercera razón por la cual muchos ministros utilizan esta expresión es porque su corazón ha sido herido, porque su corazón ha sido lastimado. Hablo de hombres y mujeres de Dios, que con llamado Dios los ha comenzado a usar y se han levantado, pero al inicio de su ministerio los ataques más fuertes que tuvieron fue de personas que tenían conocimiento de la palabra, fue de personas que tenían la verdad y la sabían, y atacaron su ministerio. Y estos ministros crecieron con esa herida y Dios los comenzó a honrar. Dios comenzó a cumplir el llamado y se levantaron con ministerio más grande, con iglesia más grande que aquellos que le atacaron. Y por ese corazón herido miran a un lado y le dicen: tú me atacaste con toda tu teología y tu conocimiento. ¿Para qué tanta teología y tanta cosa? Y ahora yo soy más grande que tú. Pero lo dicen desde un corazón herido y lastimado, que no ha sanado al dolor que sufrieron cuando Dios los estaba levantando. Ministros con heridas, ministros con el corazón quebrantado, porque hay personas con conocimientos que le hicieron daño en ese desarrollo espiritual. Hombres y mujeres con conocimiento, pero que no tenían intimidad con Dios. Y mire lo que dice Mateo capítulo 6. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay ministros de Dios. No tienes rencor, no tienes resentimiento, pero que tú sientes que tu líder, que tu pastor, que tu supervisor de tu denominación te debe respeto, te debe cariño, te debe aprecio, porque te hizo daño cuando ibas creciendo y te hizo oposición al ministerio, y no has perdonado la deuda. Quizás ese ministro te debe cariño, reconocimiento, y estás con eso en tu corazón, ese dolor de esa deuda. No lo odias, pero quieres que te pague la deuda. Hoy Dios te dice: perdona la deuda. Perdona la deuda.
Porque si no perdonas esa deuda, tu ministerio va a ser debilitado. Porque tu corazón no es sano. Y por eso te levantas contra los que estudian la palabra. Porque Dios te usa con poder, Dios te usa con señales, Dios te usa con profecía. Pero tienes en tu corazón un dolor. Porque estás esperando que te paguen la deuda de aprecio, de reconocimiento, que te pidan disculpas. Pero Dios te dice hoy: perdona la deuda para que seas sanado. Hay miembros en las iglesias que creen que el pastor le debe, que el pastor le debe cariño, que el pastor le debe reconocimiento, que el pastor le debe aprecio. Hoy te digo: perdona la deuda. Si no perdonas la deuda, Satanás va a dañar tu corazón. Hoy yo veo las divisiones. Veo como en las redes sociales hay división en los países del Caribe. Ministros que se atacan mutuamente porque hay un problema en el corazón. Hay muchos hombres de Dios heridos predicando y esa herida está contaminando al pueblo. Porque no han querido ser sanados, no han querido perdonar la deuda. Que sea Dios el que sane el corazón y con ese corazón sano sean de bendición aquellos que te deben. No podemos separar la palabra del conocimiento. Esa no es la voluntad de Dios. Van unidas. Porque hay gente que puede hacer señales. Usted ve gente llena de conocimiento que también aman a Dios y menosprecian a los que tienen poder, y menosprecian a los que hacen señales, y menosprecian a los que dan profecía, y menosprecian a los que dan palabra de ciencia. Y le citan el versículo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Jesús les dirá: nunca os conocí hacedores de maldad. Y hemos creado una división que Dios no creó. Este no es un asunto de los que tienen conocimiento contra los que tienen poder. Dios no hizo esa división, la hemos hecho nosotros. Dios quiere una iglesia llena del poder y del conocimiento de la palabra. Pueblo de Dios, no te dejes engañar. No te conformes con menos. Se necesita el poder de Dios y el conocimiento de la palabra. No lo dividas, únelos para que esté la gloria de Dios sobre tu vida, para que tengas un corazón sano, para que Dios te levante conforme a su llamado y su propósito. No permita que un corazón herido de un predicador te divida lo que Dios no dividió. Póngase sobre sus pies. Padre, en esta tarde hemos predicado tu palabra. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo en cada corazón, en cada vida, Señor, haya roto todo pensamiento equivocado, toda doctrina de error, toda obra del enemigo en la mente, Señor, y sana nuestros corazones, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, para que tú sanes mi corazón. Padre, yo perdono la deuda que tiene mi Padre terrenal conmigo. Quizás Él no me dio cariño, no me dio abrazos. Y yo espero y tengo esa deuda aquí, ese cariño, ese dolor en el corazón, porque mi padre o mi madre no me dieron ese cariño. Padre, en esta tarde yo perdono esa deuda. Padre, en esta tarde yo perdono la deuda de mi esposo, de mi esposa, que quizás ellos me han herido en algún momento, me han lastimado y me deben algo, Señor. No los odio, no les tengo rencor, pero siento que me deben algo. Padre, yo perdono esa deuda en el día de hoy. En esta tarde yo perdono esa deuda, para que tú sanes mi corazón y yo pueda tener un corazón preparado para entender tu palabra y ser un hijo, Señor, que agrade y que te agrade, Señor. Padre, quizás mi líder, quizás el diácono, el maestro,
mi hermano o mi hermana en la fe o mi pastor han hecho algo en la cual yo creo que me deben. Padre, yo perdono esa deuda de afecto, esa deuda de cariño, esa deuda de reconocimiento, porque yo quiero cerrar cualquier puerta que pueda introducir al enemigo en mi corazón y dañarlo, y llenarme de angustia, de rencor y de resentimiento, que me pueda llevar a la división, Señor, aquí en tu iglesia, que pueda llevarme a la división en la familia, que pueda llevarme a la división entre mis hermanos. Padre, por eso yo perdono la deuda y todo lo que ellos me deben. Ahora yo te busco a ti para que tú seas el que pague la deuda, porque el amor que ellos me deben tú lo das, el cariño que ellos me deben tú lo das, el reconocimiento que ellos me deben tú lo das. Padre, yo busco en tu amor que sobrepasa todo entendimiento, para que ese amor llene el vacío que hay en mi corazón, para poder perdonar cualquier deuda y sanes mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, límpiame y permíteme ser un hijo tuyo, llenos del poder de Dios y del conocimiento de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Está en Dios desde hoy y para siempre, mi esperanza hasta el final. Mi esperanza está en Dios. Vamos, levante sus manos, dígale. Mi esperanza hasta el final. Señor, confío en ti. Vamos, dígalo fuerte. Mi esperanza, Dios, hasta